Hola nuevamente, en este canal que hablamos siempre sobre derecho. El día de hoy vamos a tocar un tema sobre la parte general del derecho penal, específicamente el tema sobre la categoría de acción. Vamos a dar un análisis general para ir poco a poco en otros videos detallando cada una de estas figuras. Obviamente que hay muchas posturas, hay muchas teorías desarrolladas que esperemos que poco a poco vayamos, digamos, tomándole alguna explicación a detalle. Bueno, como habías señalado, el tema es la categoría de acción. Como todos sabemos, dentro de nuestra dogmática jurídica existe lo que es la teoría del delito, como uno de los temas para poder llegar a lo que es como, digamos, una especie de instrumento que a la larga es solamente lo que busca es una imputación penal. Todos recordemos que la teoría del delito se va a categorizar. Vamos a tener desde un primer momento a esta categoría, la categoría de acción. Luego vamos a ver que hay la tipicidad con sus diversas vertientes. Vamos a también ver que hay la antijuricidad, la culpabilidad y para algunos autores, digamos en una posición bastante discutida, está la punibilidad. Ahora, recordemos que dentro de la teoría siempre escuchamos como otro término parecido a imputación penal, vamos a señalar como digamos, vincularlo a un injusto, culpable, punible. Es otro término también que se podría usar. Y como todos sabemos, el injusto penal no es otra cosa que la suma de la tipicidad más la antijuricidad en contra de una persona. Entonces, lo que busca en todo caso la teoría del delito es atribuir un injusto culpable punible. Ahora, no olvidemos un punto importante de esta figura de la teoría del delito y propiamente de la categoría de acción, es que son especies de filtros. Por un lado puede ser un filtro penal y también puede ser un filtro procesal penal. Ahora, cuando es un filtro penal, obviamente ya no se requiere la revisión de las demás categorías propiamente de la teoría del delito. Ocurre lo mismo en el ámbito procesal penal. Cuando hay cuando no se considera o no cabe, digamos, un hecho o una conducta dentro de la teoría del delito, ya no es necesario activar todos los mecanismos procesales que llegan, por ejemplo, a una investigación, que llegan a una etapa de acusación o a una etapa propiamente de emitir una sentencia. Sin embargo, esta categoría de acción se va a desarrollar a través de dos polos filosóficos. Los polos filosóficos, o propiamente también, o sea, de gran contenido, digamos, aplicativo, es, por un lado, tenemos a lo que se conoce como el derecho penal del acto, y por el otro, el derecho penal del autor. Ahora, hay que tener en cuenta algo importante, es que ninguno de estas dos figuras propiamente está por encima del otro, sino que la sociedad o el Estado constitucional de derecho propiamente lo que busca es maximizar una de estas, o sea, hacer más aplicable una de estas. Sin embargo, la otra, que ahorita menciono cuál es, digamos, no es que carezca de contenido o no es que tenga una aplicación propiamente dentro del ámbito penal o dentro del ámbito de una imputación penal. Entonces, lo único que busca el derecho penal o la dogmática jurídico es mitigar ese sentido. Y como todos sabemos, a quien se va a dar mayor preponderancia es al derecho penal de acto, propiamente porque según la doctrina y según todas las teorías desarrolladas, todos vamos a ser responsables por las conductas exteriores que hacemos, obviamente cumpliendo las demás categorías del delito, ¿no? Como es tipicidad, como es antijuricidad, culpabilidad y la punibilidad. Sin embargo, su contraparte, que sería el derecho penal de autor, no quiere decir que esta sea una especie de demonio en el cual debamos tener siempre miedo, sino que el derecho penal tiene más falencias propiamente que el derecho penal de acto. Sin embargo, no es carente de contenido dentro de nuestros códigos penales. Un claro ejemplo es las diferentes consideraciones, digamos, moralistas que hay, no sé, por ejemplo, para una prisión preventiva. Cuando escuchamos que la persona no debe, digamos, acercarse a lugares de dudosa reputación para, digamos, resguardar la conducta. Ahí estamos, por ejemplo, mitigando ciertas pautas que no necesariamente tienen que ver con nuestro acto de relación a un delito, sino propiamente por nuestro carácter psíquico o nuestra manera de, digamos, de llevar nuestra vida.
De igual manera tenemos delitos que se basan en el derecho penal del autor. Un claro ejemplo es la apología del terrorismo. Si yo considero que el terrorismo es bueno o malo, es propiamente de mi pensamiento, de mis ideas, pero el Estado considera que digamos, esta ventilación o este entendimiento puede que esté mal y no es muy recepcionado y por lo tanto se considera como un delito. Obviamente que tiene que cumplir ciertos requisitos regulados en ese tipo penal específico. Entonces, como vemos, necesariamente la categoría de acción va a tener que sustentarse mucho más en el derecho penal de acto antes que el de autor. Para eso vamos a ver cómo a nivel histórico se han ido desarrollando diferentes teorías. O sea, que poco a poco iremos tomando una por cada una, la cual merece su mayor respeto porque han contribuido de alguna u otra manera. Por ejemplo, tenemos desde una primigenia teoría causalista, tenemos luego una teoría social de acción, tenemos teorías finalistas, tenemos teorías negativas de acción, teorías comunicativas socialmente, teorías funcionalistas, la que primordialmente se están desarrollando en este momento, teorías personal de acción, o sea, muchas teorías que han tratado de explicar, digamos, la importancia de la categoría de acción como tal, y de la cual poco a poco, a través de diversos videos, vamos a ir explicando uno a uno. Pero, sin embargo, debemos recoger las principales, digamos, definiciones que se han dado a lo largo de la historia. Se dirían, o sea, hay varias, dadas por Jacobs, Roxin, brindados por los juristas, digamos, germanos, entre otros. Pero recordemos tres básicas que son bien curiosas. Uno, la dada por von List, que nos mencionan como estructuras ontológicas, o sea, estructuras de la realidad que nosotros no podemos variar para nada. Luego tenemos la de Welsel, estructuras lógicas objetivas, que también esperemos que merece todo un detalle, una explicación. Y tenemos como la que da el doctrinario recientemente fallecido, lamentablemente, una gran pérdida para nuestro desarrollo, digamos, supranacional de la dogmática penal, Mir Puig, en el cual él mencionaba que digamos, la categoría de acción es propiamente una institución. Entonces, ahí vemos más o menos la explicación que podríamos tener sobre la acción. Ahora, la acción, como mencioné, ha pasado de diversos polos. Vamos a, en un futuro, analizar cómo fue en un primer momento a través de la óptica causalista pura, o sea, a través de la óptica de reinado de la ilustración, del reinado del método científico a mayor grado, y cómo ha ido poco a poco evolucionando hasta llegar a un punto de una óptica normativista, que también merecerá su respectivo video. Ahora, la acción propiamente contiene dos tipos de conducta, que es propiamente el hacer, o sea, que tiene sinónimos, ¿no? Como comisión, como propiamente acción, pero ese hacer, pero también contiene a la vez las acciones de no hacer, o sea, las acciones propiamente omitivas, que obviamente se van a dividir ya más adelante en las de propias, y en las impropias, o las de comisión por omisión, o propiamente impropias. Entonces, como vemos, para poder entender la acción, necesariamente tenemos que entender sus características. Sus características son, uno, en primer lugar, la más importante, es que se pueden considerar, digamos, aquellas realizadas por humanos. Ahora, hay un desarrollo sobre si las personas jurídicas o no, digamos, se podrían considerar como, digamos, capaces de realizar estas conductas, la cual tiene también un gran desarrollo y poco a poco iremos señalándolo. Segundo elemento importante para poder entender que es una acción, debemos centrarlo en que ésta se debe exteriorizar. Es por eso que la categoría de acción necesariamente se sienta sobre las bases del derecho penal de acto. Antes, digamos que, y no lo anula, sino que en mayor grado en el derecho penal de acto, pero en muy poquísima medida en el derecho penal de autor. Entonces, necesariamente nosotros tenemos que exteriorizar esa conducta, tenemos que modificar el mundo, tenemos que, digamos, cambiar de cierta manera el mundo, sea, digamos, haciendo una conducta comisiva o haciendo una conducta omisiva, en el cual el mundo va a carecer de un cambio. Como mencioné, este tránsito ha sido muy discutido porque en un momento había un entendimiento sumamente, digamos, estatutario respecto a este cambio exterior, que era algo naturalístico, para luego llegar a un punto de vista más normativo respecto a este entendimiento.
Ahora, un tercer elemento, que es el elemento más importante para poder llegar, digamos, a entender qué es la acción y también va a dar su función negativa, que en unos segundos más o menos explicaremos. Entonces, lo voluntario es aquello que nosotros podemos controlar, en el cual no seamos instrumentos ciegos de algún tipo de fuerza, de algún tipo de estímulo o de algún tipo de agente dentro de nuestro cuerpo que nos, digamos, quite la voluntad. Un claro ejemplo es que si yo alzo mi mano, yo estoy consciente de alzar mi mano. Esa conciencia, esa libertad, que también es otro elemento, es propiamente, digamos, o sea, la conciencia de que yo levanto mi mano, o meneo mi mano, y yo quiero hacer. Entonces, pero hay que entender una cosa, y ha sido lo que las teorías neocantianas, las teorías finalistas, han arrancado de esta categoría, digamos, el aspecto subjetivo del delito. O sea, enteramente, antes se entendía que esta conciencia de hacer algo, que era propiamente el dolo o la culpa, se ubicaba en esta categoría. Pero conforme vamos a ir explicando también, eh, esto fue arrancado de esta categoría y remitido o enviado propiamente, digamos, a la categoría de la tipicidad. Ahora, aparte, este entendimiento también se ubicaba, digamos, de la conciencia, lo voluntario de hacer algo, en la culpabilidad. Ha habido diferentes categorías donde se han visto esta conciencia. O sea, no hay que confundir, por lo tanto. O sea, no confundamos el hecho de que yo soy consciente de que corro, el hecho de que yo soy consciente de que estoy acuchillando a alguien. O sea, sé sobre la acción, pero no, aún no de cara al delito. Entonces, eso es la voluntariedad dentro de la categoría de acción. Y finalmente, hay dos elementos más que también se podrían discutir, es que es la libertad y es el carácter controlable, que probablemente se podrían subsumir dentro de este tercer elemento, ¿no? Que es la voluntariedad. Pero siempre es bueno mencionarlo. Entonces, como vemos, desde el hecho de manejar una bicicleta, desde el hecho de caminar, desde el hecho de conducir un auto, desde el hecho de no ayudar a alguien, desde el hecho de... O sea, van a haber diferentes acciones humanas en el cual necesariamente, digamos, bajo una óptica de política criminal, no todo va a ser tomado en cuenta para que vaya digamos, a la parte especial de nuestro Código Penal, sino que necesariamente van a tener que cumplir estos requisitos. Pero antes de llegar propiamente a una revisión de tipicidad y antijuricidad, esta categoría de acción, a través de sus requisitos, como era que sea esta actividad humana, que esta actividad sea exteriorizada, que sea voluntaria, y esta voluntariedad permite, uno, que pues, entendamos la libertad de este acto, y segundo, que sea controlable. Pero sin embargo, al carecer de esto, digamos, vamos a ver el otro lado de la moneda, que es, y es a la vez una función propiamente de esta categoría de acción, que es la función negativa. ¿Qué cosa no es acción? O sea, o qué cosa no cabe como acción. Por ende, lo que no es acción es aquello que no cumple sus presupuestos. En este hecho sería, a pesar que sea una acción humana, una acción exteriorizada en el mundo, pero si no hay una voluntariedad, no hay una libertad de entendimiento, no hay una controlabilidad, es un término largo, no se va a cumplir esta figura. Entonces vamos a ir a lo que se denomina como elementos negativos de la acción, que todos conocemos a grandes rasgos, son tres contextos que nuestro código señala. Para la doctrina hay alguno más, pero básicamente se subsumen esos tres, que es el primero es la fuerza física irresistible, el segundo los movimientos reflejos y finalmente el estado de inconsciencia absoluta. Ahora, vamos a analizar el primer elemento de los elementos negativos de acción, que es la fuerza física irresistible. La fuerza física irresistible, como todos sabemos, es el único elemento negativo que se encuentra regulado normativamente. Incluso Felipe Villavicencio de Herreros hace una observación mencionando que resulta curioso, ¿no? Porque, digamos, esta figura, si bien tiene contextos que sí pueden pasar, las otras dos también, o sea, el movimiento reflejo es una condición humana que cualquiera podría sufrir, y el estado de conciencia de igual manera, o sea, en estas épocas actuales, o inclusive fuera de lo que estamos viendo ahora, ¿quién no ha sido un borrachito que se ha, digamos, embriagado hasta perder casi la conciencia?
Entonces, son, digamos, o sea, en la práctica son hechos que, o sea, son comunes. Por lo tanto, resulta como un poco, digamos, muy interesante la observación de por qué no se regularon normativamente. La fuerza física irresistible se encuentra regulada normativamente en el artículo 20, inciso 6 del código, de nuestro Código Penal. Ahora, en cada una de estas figuras vamos a entender su origen de estas. El origen de la fuerza física irresistible se va a sustentar en la vis absoluta. Tenemos dos contrapartidas que explicaremos, la vis absoluta y la vis compulsiva. Pero esta vez nos ubicamos en la vis absoluta. La vis absoluta va a anular completamente, digamos, uno, la voluntariedad, o sea, el hecho que yo soy consciente de querer esa acción, y segundo, la libertad y por obvias razones, la controlabilidad de ese acto. O sea, yo no voy a poder controlar ese acto. Sus orígenes pueden ser dos. O puede ser que esta vis absoluta o esta fuerza provenga de la naturaleza, o que esta fuerza física irresistible o vis absoluta provenga de, digamos, o fue producida por el acto de un tercero. Ahora, un ejemplo para los hechos que vienen de la naturaleza se podría tomar como el de los terremotos. Vamos al caso del terremoto. Estamos bajando las escaleras, pónganse, y de pronto ocurre un movimiento telúrico de gran intensidad que a mí, digamos, hace que yo pierda el control de mi cuerpo y caiga sobre otra persona, empujándola y causándole o lesiones, o también podemos o causarle, Dios no lo permita, la muerte. Eso, por ejemplo, si viéramos un punto de vista estático, o sea, yo soy un ser humano que ha producido una acción fuera de mi pensamiento, o sea, fuera de mi pensamiento, o sea, he modificado la realidad en cierta medida y por ende se debería tener en cuenta. Sin embargo, esta visa absoluta, como mencioné, anula lo que es la voluntariedad, o sea, la idea de querer ese acto, la libertad de querer ese acto y obviamente el control que tengo sobre ella. O sea, yo por más que quiera, digamos, no puedo moverme habiendo, digamos, estando cayendo, no puedo hacer un movimiento sorpresa en el cual evito este acto. Y lamentablemente puedo causar lesiones o la muerte de esa persona. Entonces, en ese sentido, no se me podría, digamos, imputar dicho acto porque yo no controlé o no cumplí los requisitos propiamente de lo que requiere la acción. Ahora, también el origen lo encontramos a través, digamos, de fuerzas producidas por terceros. ¿Qué es lo que ocurre? Ya no es el mismo ejemplo del terremoto, de que el terremoto, digamos, causa que yo me abalance a otra persona, sino que alguien me empuja, o sea, no sé, si digamos, un ejemplo, ocurre un engaño y justo mi esposa me empuja contra, entre comillas, la amante, y yo, como no puedo controlar la fuerza, caigo sobre ella y le causo lesiones o le causo la muerte también. Por lo tanto, yo como persona, digamos, no pude controlar dicha fuerza. Dicho empujón me hizo que me abalance contra esa persona digamos, le causé lesiones o la muerte. A mí no se me podría imputar dicha modificación de la realidad, porque yo no tuve, digamos, la voluntad, no tuve la libertad, ni tuve siquiera el atisbo de poder controlar dicha conducta. A quien se podría imputar sería en todo caso a mi esposa o al tercero que produjo dicha fuerza y me convirtió a mí en un instrumento ciego para causar daño a otra persona. Entonces vemos que para la fuerza física irresistible se requiere de la vis absoluta. Por contrapartida, existe lo que conocemos como la vis compulsiva. La vis compulsiva es aquel cuando, digamos, medio psíquico que nos impide hacer algo. Si es que ocurre eso, por ejemplo, si es que yo sufro una amenaza en el cual debo hacer un acto, propiamente no me anulan digamos, la voluntariedad, la libertad, el aspecto controlable de dicho acto, sino que yo, digamos, hago dicha labor bajo un miedo insuperable. Ahora, esto se puede, digamos, contextualizar en la categoría del delito en dos hechos. En la antijuricidad se podría mencionar que es un estado de necesidad justificante y en la culpabilidad como un miedo insuperable. En nuestro Código Penal, digamos, no existe, digamos,
la impunidad para esto. Se podría haber una reducción de pena, que solamente sería más que todo un proceso motivador, ¿no? De que el Código Penal, digamos, aminore. Pero sin embargo, y esto haremos en un video, existe una doctrina, o existe cierta doctrina, en la cual consideran que este miedo insuperable también se podría, digamos, equiparar a esta fuerza física irresistible, y se podría también mencionar que no hay voluntariedad, ni libertad, ni controlabilidad, ¿no? Pues sin embargo es una doctrina minoritaria, no tan aceptada, pero sin embargo que vale la pena mencionar en un futuro los fundamentos que mencionan estos. Entonces, eso sería sobre la fuerza física irresistible. El siguiente contexto que debemos entender como un elemento negativo de la acción o función negativa de la acción son los movimientos reflejos. ¿Cuántos nosotros no hemos escuchado? Oye, tengo un reflejo cuando nos golpean, cuando nos hacen algo, o de diferentes maneras, ¿no? Sin embargo, los movimientos reflejos científicamente tienen también propiamente su origen, que es, o pueden ser estímulos internos o pueden ser estímulos externos. O sea, a diferencia del anterior, esto va a tener más que todo un origen orgánico, un origen como seres humanos. Como nuestra constitución humana va a permitir, digamos, la activación de aspectos motrices de manera involuntaria, que como también van a, digamos, carecer que nuestra conciencia, digamos, pierda la voluntariedad y pierda la controlabilidad respecto a una acción que modifique la realidad. Entonces, la primera idea es que este movimiento de reflejos va desde la óptica de nuestra constitución como seres humanos. Sin embargo, estos movimientos de reflejos deben cumplir algunos requisitos para poder ser propiamente tenidos en cuenta como tales. Uno debe ser el automatismo del sistema nervioso. Segundo, el más importante, que no sean controlados, o sea, que no resulten controlados. También debe haber una presencia de un estímulo. Por ejemplo, conocemos el típico ejemplo de la rodilla, ¿no? Que si nos golpean con un martillo, alzamos la pierna. Ese es, por ejemplo, hay una fuerza, digamos, un estímulo externo que causa, digamos, un automotrismo. Así no querramos, el pie digamos, se alza, o la pierna se alza. También va a haber una activación, digamos, directa de las actividades motoras. Entonces, estos cuatro requisitos necesariamente tienen que, digamos, estar presentes para poder, digamos, mencionar. Ahora, existe lo que se conoce como movimientos de cortocircuito. Incluso en una pequeña conferencia de un amigo mío, escuché que mencionaba un ejemplo desde la doctrina española, en el cual es, digamos, qué es lo que ocurría si es que alguien, digamos, no sé, nos apretaba ciertos órganos sensibles, que puede ser lo que ustedes quieran imaginar, y causa un cierto acto, digamos, que ponen, digamos, que causan una acción. Pongo un ejemplo claro, y ese es el ejemplo que escuché. Es que una persona están, digamos, reunidos y la persona X le aprieta los testículos a la otra persona y producto de esta acción lo empuja, o sea, una acción sumamente rápida lo empuja y lo hace caer encima de algún, digamos, objeto lo suficientemente duro que le causa un estrago en la cabeza con, digamos, traumatismos encefalocranianos de mayor gravedad. Bueno, esos actos son muy discutidos dentro de si se pueden considerar como movimientos reflejos o no. A mi entender, que considero que sí podrían, pero obviamente que esto tendría que explicarse desde un punto de vista demasiado médico, llevar, digamos, una demostración a través de pericias, si es que resultó, digamos, controlable o no. Entonces, acá vemos cómo son también considerados los movimientos reflejos. Ahora, el último elemento o el último contexto digamos, negativo de la acción son lo que conocemos como los estados de inconsciencia absoluta. Los orígenes también son externos. Son por agentes que nosotros, digamos, podemos consumir y hace que perdamos total controlabilidad de nuestros actos. En ese sentido tendríamos a tres, que es la narcosis, o sea, el uso de drogas, no sé, cocaína, pasta básica, crack, entre otros, lo cual también nos permitirían que nosotros no respondamos por nuestras conductas.
Otro también sería la embriaguez absoluta, o sea, el consumo de alcohol por encima de los niveles de sangre permitidos que hacen que perdamos total conciencia. Y un menor grado y sumamente discutido es, es la hipnosis. La hipnosis para algunos autores como que resultaría, al ser una ciencia aún no demostrada científicamente, digamos, tendría que llegar en un punto analítico lo suficientemente, al igual que en los actos de cortocircuito, en los medios reflejos, para poder considerarse. Y finalmente tenemos también los trastornos de sueños. Ahora, en esta figura, no, vamos a también a desarrollarlo, se conoce como un contexto llamado actio liberi causa, o sea, que nosotros nos ubiquemos en estos contextos, o sea, que yo digamos, me tomo estupefacientes o me embriago o solicito la hipnosis para cometer ciertos delitos, a pesar de digamos, que en estos contextos pueda perder la controlabilidad, la voluntariedad del acto. Pero, digamos, lo hago previamente con tal de causar ciertos delitos. Esto se conoce como acto de liberi causa y la cual iremos desarrollando en un futuro de manera más detallada. Entonces, tres son los contextos, como mencionamos: fuerza física irresistible, movimientos reflejos y estado de conciencia absoluta de los elementos negativos de acción. Ahora, si el video te resultó interesante, espero que lo compartas y le des su respectivo like. Así que estaremos próximo a otro video sobre el tema.